Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, para hacer desde el compartimiento de la palabra de Dios. Esta vez vamos a hacer un cambio que les quiero sugerir y les quiero proponer. Y la idea es de que por las circunstancias que estamos viviendo, por la situación del mundo entero, yo les propongo que obviamente cada uno tiene que hacer su oración allí en su casa, en la iglesia doméstica, y para no extendernos mucho en los videos. Hemos recibido comentarios de que quisieran el video como más compacto, como más centrado en lo que es la escritura, y estamos de acuerdo totalmente. Así es de que yo los exhorto a que hagan su oración en familia por la circunstancia, por la situación que todos estamos viviendo, y nosotros de momento entremos a lo que es el estudio de la escritura y de la palabra de Dios, para que sea más dinámico el poderlo entender, llevarlo a hacer en nuestra casa, incluso estudiar la lectura y verlo más despacio. Así que sin más, vamos a empezar este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, te damos gracias por este día nuevo, por la vida. Te damos gracias porque pone los medios para que tu palabra corra y que podamos entender y llevar a nuestro corazón tu palabra. Te rogamos que esta mañana derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y poder entender tu escritura de una mejor manera. Te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la fuerza, el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo para entenderla y llevarla a poner en práctica en nuestra vida, y la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos dos lecturas excelentes que la iglesia nos propone, como todos estos días. Es la palabra de Dios, mire, es infinitamente rica en tesoros, en misterios si no los entiende, pero mire, entendiéndolos y abriendo el corazón, es una palabra maravillosa. Y vamos de una vez a Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el capítulo 4. Después de la oración que hicieron ayer los apóstoles, se recuerda, tembló el lugar, y entonces dice el siguiente párrafo del capítulo. Dice: la multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo ponían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el consolado o significa el que habla bien, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Nos vamos al Evangelio, mi querido hermano, porque es necesario avanzar en este estudio para que sea un verdadero alimento nutritivo. Mire, mi querido hermano, la visita de Nicodemo el día de anoche al Señor para hacerle algunas preguntas, para tener un acercamiento con Él. Hoy continúa el diálogo. Dice: no te extrañes si te he dicho, es el Señor Jesús hablándole a Nicodemo, no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre.
como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, dos lecturas excelentísimas para el día de hoy. La primera, vamos a regresar a los Hechos de los Apóstoles. Dice dos cositas, fíjese. Aquí hay dos aspectos de este pasaje que narran. Primero, dice la eficacia del testimonio, porque lo proclamaban con gran energía, dice San Lucas. Es decir, había una eficacia en el testimonio de lo que hablaban. Por eso había conversiones. Y la segunda es de que no todo lo tenían en común. Dice, eran una sola alma y un solo corazón. ¿Qué significa eso? Había unidad. No había divisiones. No había separaciones. No, yo sé un poco más, yo estuve con él. ¿Este quién es? ¿Este es nuevo? ¿Por qué está entrando? Y dice que entre los que estaban llegando, mi querido hermano, porque dice que vieron que se empezaron a adherir a un inicio también mucha gente pobre, mucha gente que dice que tenían, y otros que tenían bienes, dice, vendían los bienes y los repartían para que todos tuvieran y no pasaran necesidades. Y entre esta gente dice que fue llegando este Bernabé, un judío chipriota de Chipre, de la isla de Chipre, llegó y llamado José, y se cambió el nombre de Bernabé. Y dice que él tenía un campo, lo vendió y llegó con el dinero y lo entregó. ¡Wow! Y fíjese qué cosas las que se dan. No son cosas de un inicio de la iglesia. Bueno, son de inicio de la iglesia, pero que se siguen dando. Por ejemplo, el día de hoy es el día de San Conrado. San Conrado, un monje capuchino alemán de los años 1800 por ahí, a lo mejor desconocido, pero él también dice que de niño, fíjese que de la importancia de la catequesis en la casa. Mire, de niño dice que la mamá le decía, no se llamaba Conrado, se llamaba Juan. Cuando entró al convento se cambió de nombre y dice que le decía a la mamá, ¿quieres amar a Dios? ¿Tú quieres amar y conocer a Dios? Y el niño le contestaba, mamá, enséñame cómo, porque quiero amarlo con todas mis fuerzas. Un niño de 7, 9 años, no me recuerdo de su vida. Y fue creciendo. A los 14 años perdieron a sus papás, eran 10 hermanos, hacendados, tenían mucho dinero, le dieron su herencia al muchacho. Él agarró su herencia, vendió lo que tenía y lo que juntó lo repartió entre los pobres y lo dio a la iglesia. Y pobre, se fue a vivir a un convento, se hizo monje capuchino. Y el trabajo que le dieron, mire, el trabajo que él acogió, porque la ocupación que les daban en ese tiempo en los conventos, fue portero del convento. Nada más 43 años. Fíjese, 43 años. Fíjese que San Mateo, hablando también, estamos hablando del tema, no se preocupe. San Mateo es el único apóstol de los evangelistas que escribe en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Dice, el reino de los cielos es como aquel hombre que dice que vende todo lo que tiene para comprar la perla preciosa. Es el único. Y mire, qué increíble que quien enseñara, quien escribiera esto, es precisamente San Mateo, porque él tenía mucho dinero, era recaudador de impuestos, era un hombre importante, tenía una carrera, tenía un puesto en el gobierno, tenía muchos bienes. Dejó todo, hermano, dejó todo por la perla, por el tesoro que es el reino de los cielos. Y mire, muchos amigos, yo no quiero juzgar ni
ni señalar porque no soy juez, pero a lo mejor muchos compañeros de San Mateo, muchos amigos y conocidos que se quedaron con el puesto, o que yo no sé, siguieron en esas movidas, no sé dónde están ahorita. Ahora, San Mateo, yo sí le garantizo en dónde está. Yo tengo la certeza y la seguridad que está en el reino de los cielos. Mira, increíble. Eso es lo que hace cuando el reino de Dios entra, cuando el Espíritu de Dios Santo se abraza y uno se deja abrazar y uno se deja guiar por ese viento que uno no oye, uno no sabe dónde está, dónde viene, pero que es el que actúa y el que hace hacer y dar testimonio de que Jesús es el Señor. Y ahora regresando entonces al diálogo otra vez con Nicodemo. Nicodemo otra vez sigue el diálogo, le pregunta cómo es eso de que hay que nacer de nuevo. El Señor le explica del viento, pero el Señor también le dice algo. Le dice algo. Tú siendo maestro de Israel no entiendes esto. Porque las cosas de Dios, mi querido hermano, hay que estudiar, hay que entender, hay que leer. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero hay que entenderlas con el espíritu, con que estábamos hablando. Hay que entenderlas con el corazón, no con el intelecto. En el intelecto nos quedamos con la lectura, nos quedamos con la historia, nos quedamos con datos, con fechas, Hay que entender para poder ver. Por eso decía, te aseguro que el que no nace del agua no puede ver el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está entre nosotros. Y muchas veces si nosotros no lo vemos y no lo captamos, es porque a lo mejor tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ser más espirituales, ser más unidos al Señor en oración. En oración es cuando Él habla, en la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una riqueza para nosotros que nos explica. Dice, hay una versión de una Biblia que es universal, pero hay una versión que es católica completa con sus libros deuterocanónicos que se llama Dios habla hoy. Porque Dios habla a través de su palabra. Y decía San Agustín, y nosotros le hablamos a través de la oración. Y entonces le dice, el Señor Jesús le dice, nadie que ha subido puede saber de las cosas del cielo. Pero le dice, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en Él tenga vida. Hemos hablado de este pasaje en otras lecturas para que usted la busque. A finales del mes de marzo estaba el libro de los Números, en el capítulo 21, me recuerdo, habla de cuando los israelitas se voltearon a murmurar de Moisés y del Señor. Entonces el Señor suscitó serpientes que mordían a los israelitas, y el que era mordido caía muerto. Entonces le dijo el Señor, los israelitas fueron con Moisés, le clamaron, ¿se acuerda? Por favor, háblale a Dios, rézale, le dice, rézale a Dios, rézale al Señor. Y va Moisés y habla con Dios, y Dios le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un estandarte, y todo aquel que mire esa serpiente será sanado, no morirá. Y dice, el Señor hace la misma comparación aquí. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y todo aquel que crea en ese Señor que está levantado como la serpiente fue levantada, va a tener vida eterna. Y ahí estamos usted y yo. Por eso les decía yo el día de ayer que Nicodemo, en el capítulo 19 de San Juan, precisamente, él fue inmediatamente a ver en la martirio del Señor, en la crucifixión del Señor. Él estaba presente ahí cuando descolgaron el cadáver del Señor con José de Arimatea. Él, siendo una autoridad judía, ya no llegó de noche, llegó de que lo vieran, pero él ya creía, porque el Hijo del Hombre
le había empezado a catequizar desde allá, desde un inicio. Una noche que llegó a visitarlo. Que nosotros también podamos encontrar a ese Señor que nos da vida. Y que nosotros, como esa madre que le habló a San Conrado de niño, que le decía, ¿te quieres enseñar? ¿Quieres aprender a amar a Dios? Yo te voy a enseñar. Qué lindo que nosotros también podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo amar a Dios y cómo amarnos nosotros como matrimonio, como familia, como pareja, en estos tiempos en los que estamos en cuarentena. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana, y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos guarde de toda enfermedad y que nos haga instrumentos de Él para dar testimonio con alegría de que el Señor está vivo y de que es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hasta mañana, mi querido hermano.